Qué bueno estar juntos en esta reunión donde alabamos y exaltamos a Dios y donde preparamos nuestros corazones con el conocimiento que la palabra de Dios nos da. Gracias a Dios. Hoy día es fin de mes. Antes de salir, amado hermano, se le va a entregar un paquetito de tratados que tienen que ver con la fiesta del día de mañana. Entonces, su tarea es repartirlo, disculpen. Ya, esa es su tarea. Usted no lleve para guardarlo, porque estaría pecando por omisión. Es decir, el pecado de omisión es saber lo que tengo que hacer y no hacerlo. ¿Ok? Entonces usted lo lleva, al salir le van a entregar a cada uno un paquetito, digamos, de unos cuantos, no sé cuántos se irán a dar, pero su tarea. Y el próximo domingo les pregunto, y el que mienta cae un rayo. No. Ok, bien, amados hermanos, seguimos con esta serie, el legado de la Reforma. ¿Qué nos dejó la Reforma como herencia, como legado a la posteridad? Hemos mencionado y seguiremos mencionando de que la Reforma no solo fue un movimiento religioso, sí fue en términos finales, pero mucho más que eso. La Reforma trajo una revolución en el mundo. Repasando, estudiando, hemos tenido un tiempo de estudio de la historia de la Iglesia y encontré un dato muy interesante. Juan Calvino, uno de los reformadores, fue el primero que hizo una escuela pública, obligatoria y gratuita. Una escuela para niños, pública, gratuita y obligatoria. Por eso la Reforma no solo tuvo que ver con la iglesia, con la educación. Como he dicho varias veces, la Biblia al alcance del pueblo, pero ¿de qué vale tener un libro que si uno no sabe leer? Entonces la Reforma cambió radicalmente el sistema educativo, que antes era solamente para unos poquísimos, ahora era abierto para todos. Pero en lo que nos concierne como iglesia, ¿qué nos dejó? Las declaraciones solo Dios, sola gracia, sola fe. Y hoy día estaremos viendo solo Cristo. Avancemos y veamos el principio que en esta mañana nos va a ayudar a entender. El corazón de la fe cristiana es la persona y obra de Jesús, Dios, Señor y Salvador. Toda la Biblia, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo, desde la primera página de la Biblia hasta la última página, todo gira alrededor de Jesús. Encontramos en Génesis 3 la primera promesa de un redentor. Cuando Dios le dijo a Adán y a su mujer, después de haber pecado, de que un descendiente de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente, y nosotros tenemos con el entendimiento, sabemos a quién se refiere. Y el último versículo de la Biblia dice, ven Señor Jesús. Toda la Biblia está lleno de Jesús, es lo central. Por eso para una iglesia Jesús es lo más importante. Tengamos templo o no tengamos templo, tengamos instrumentos o no tengamos instrumentos, seamos muchísimos o seamos poquísimos, Cristo Jesús es el centro. Cuando una congregación se edifica alrededor de un hombre, deja de ser una iglesia cristocéntrica. Cuando lo más importante en una iglesia es cualquier cosa que puede ser buena, pero más importante que Cristo, deja de ser una iglesia bíblica. Cristo es el centro de todo, y a Él sea toda la gloria y toda la honra. ¿Cuánto decimos amén? Miren, amados hermanos, como un dato, a través de la historia, desde el comienzo de la iglesia, ha habido ataques contra la divinidad. Se atacó a Dios el Padre distorsionando sus atributos. En la primera época de la iglesia surgió una secta que decía que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo
y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno. No entendiendo cómo Dios opera en sus atributos. Y eso hasta el día de hoy se escucha. Y muchas personas dicen el Dios del Antiguo Testamento era malo, pero vino Jesús como el Dios bueno. La Biblia es una totalidad, no podemos nosotros dividirla. En segundo lugar, un ataque contra el Hijo de Dios, negando el valor y alcance de su perfecta obra. Por eso, veremos en un momento, Martín Lutero se levantó. Porque según la palabra de Dios, lo que Cristo hizo es suficiente para salvar al peor pecador de todos los tiempos. Pero en los tiempos bíblicos y hasta el día de hoy, muchas religiones que se llaman cristianas añaden a la obra de Cristo algo más. Es decir, tienes que hacer algo más para obtener la salvación o para mantenerte salvo. El tercer ataque contra el Espíritu Santo, negando su deidad y personalidad. Es decir, ya el Espíritu de Dios es una fuerza activa y eso viene desde el comienzo de la iglesia. Pero si le quitamos al Espíritu de Dios su deidad y personalidad, entonces ¿quién aplica la obra de Cristo en la cruz del Calvario en la vida personal? Por eso el propósito de los ataques contra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es para que el hombre busque caminos de salvación alternativos. Como decir, este Dios no te va a llevar a la salvación, este Dios no es bueno para ti y busca un Dios que se parezca a lo que tú quieres. Y amados hermanos, hoy en día hay dioses al gusto del cliente. No, así es. Y en algunos países como la India son miles de dioses. Y es terrible, terrible. Avancemos y veamos un poco de historia. Porque la historia nos ayuda a entender la palabra en la medida en que la distorsión de la palabra ha dañado tanto la cultura. Según la teología católica romana, la salvación se obtiene a través de Cristo. Hasta ahí están bien. Pero, dice, pero hay que añadir algo. Tienes que practicar los sacramentos y las tradiciones litúrgicas y que hay otros mediadores ante Dios. En otras palabras, para que se entienda, amado hermano, como iglesia cristiana no tenemos sacramentos, tenemos ordenanzas, que es muy distinto. Si fueran sacramentos, entonces es sagrado lo que se hace. Entonces la copa y el pan que tomamos en la cena del Señor, no, ¿de qué hacemos con lo sagrado? Si es sacramento, es sagrado. Entonces, ¿qué hacemos con el pan? ¿Qué hacemos con el jugo de uva que sobra? El bautismo, si es sagrado, entonces ¿qué de los que no se pueden bautizar por la edad, por la enfermedad? Por eso son ordenanzas. O sea, son órdenes que Dios da y que están determinadas por nuestra fe y obediencia. Entonces, la Iglesia Católica dice, si no practicas los sacramentos, estás mal. Si no sigue las tradiciones litúrgicas, estás mal. Y si tú quieres acercarte a Dios, ahí está o María o los santos. Yo recién me he enterado en estos últimos días, repasando un poco de los documentos sobre la historia, que el famoso, llamémoslo santos peruano, es San Martín, era analfabeto. No sabía leer el hombre. Y estaba dentro de la Iglesia Católica. Es interesante, ¿no? Datos. Ahora, avancemos y veamos algo más. ¿Qué hizo Lutero? Para Lutero, la obra de Cristo abre la puerta de la salvación a toda la humanidad. O sea, Lutero entendió a la luz de la palabra de Dios que Cristo abre la puerta que antes la Iglesia Católica de aquellos tiempos y de todos los tiempos cerraba como una incapacidad humana. Y que Dios que Dios había establecido que el plan redentor solamente era a través de Jesucristo, por su muerte en la cruz. Lutero entendió que la salvación no se ganaba, que la salvación era obra exclusiva de Dios a través de Jesucristo.
y que no hay que añadir absolutamente nada, tan solamente confiar plenamente en Él. Por lo tanto, vivir sin el Dios de salvación, así se guarden sacramentos, así se tengan a los mediadores, así se hagan obras humanas, no permite al hombre librarse de su destino eterno, que es el infierno. Lutero entendió y dejó como legado a la iglesia, no que haya descubierto algo, sino que a través de los siglos la Iglesia Católica ocultó la verdad por intereses o por lo que fuera. Entonces, en función de esto, la centralidad de Jesucristo es lo que vamos a estudiar un poco en esta mañana. Usted, querido hermano, viene a una congregación cristiana evangélica y viene usted no porque le gusta la iglesia o porque le gusta la música o porque le gusta el pastor de repente, qué bonito predica, o por los sugieres que bien le reciben. No, usted no viene a un templo por esas razones. Usted viene porque alguien mayor que el templo está aquí, que se llama Jesús. Y usted viene a adorar a Dios en cada una de nuestras reuniones. Viene a escuchar la palabra de Dios y a edificarse sobre esa palabra. Y a seguir haciendo la obra de Jesús. Veamos la centralidad de Jesús. Primero, su absoluta divinidad es signo de su centralidad. Él es Dios, de modo total y completo. A Jesús no le falta nada como para decir, le falta esto o aquello para ser Dios. Algunos de ustedes, amados hermanos, algunos de nosotros, mejor, hemos ido, nuestra puerta así, nos tocaron y unos señores vinieron a decirnos de que eran testigos de Jehová. Y usan mucho algunos versículos bíblicos para decirnos que Jesús no es Dios, que es menos que Dios y un poco más que los ángeles, o sea, un semidios. Pero ¿qué dice la Biblia? Podríamos, es para un tema, para una serie, hablar de la divinidad de Jesús, las evidencias de que Él es Hijo de Dios. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No es que es un semidios. Si fuera un semidios, se contradeciría la Biblia, porque dice la palabra, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Dios. O sea, solamente hay uno. Todas las profecías del Antiguo Testamento señalan a esto, a su centralidad. Como dijimos, desde Génesis 3 hasta Malaquías. Todo el Antiguo Testamento está lleno de profecías refiriéndose a Jesucristo. El lugar de su nacimiento, la traición de Judas, por ejemplo, las heridas que le hicieron en la cruz del Calvario, el rostro desfigurado, producto de los golpes. Tantas profecías hay en el Antiguo Testamento señalando a Jesús como el centro de todo. En segundo lugar, su centralidad es determinada por su absoluta humanidad. Jesús fue Dios, sí, es Dios y siempre seguirá siendo Dios. Nunca dejó de ser Dios. Cuando Él vino y se hizo hombre, Él no dejó de ser Dios. Él asumió la naturaleza humana. Dice la palabra que Él vivió, el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Para entender un poco la encarnación, siempre uso una imagen, que de hecho toda imagen y comparación siempre queda corta por las limitaciones de la explicación. Usted conoce a las personas, esas fortachonas, fuertes, musculosas. Aquí en el Perú hay un cristiano que a las páginas, a las guías telefónicas, lo partía así. Así como usted rompe un papel, este hombre, hermano en la fe, rompía las guías telefónicas. Usted se imagina qué fuerza debe tener este hombre para romper una guía telefónica. Es fortísimo. Ahora, él es papá y cuando cargó a su bebito,
¿Dejó de ser fuerte? No. Siguió siendo fuerte, pero limitó el uso de su fuerza cuando cargaba al bebito. Y así todos los papás que aquí habemos, eso hemos hecho. Algunos papás, antes de ser creyentes, ¿no?, les gustaba dar golpes, ¿no? Así, peleador, pues. Pero cuando tuvo su primer bebito, ¿cómo cargó? ¿No? Entonces, ¿qué significa esto? Significa sencillamente que el hombre limita el uso de su capacidad para atender al bebito. Ahora, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, no dejó de ser Dios, se limitó en las manifestaciones de su poderosa deidad y solo se comportó durante sus 33 años como un hombre perfecto. Tuvo hambre, lloró, se cansó, se durmió, tuvo sed, tuvo dolor, etc. Lloró, dice la Biblia, ante el sufrimiento de las personas. Y esta expresión, amados hermanos, de Juan 11:15, creo, si no me equivoco, que Jesús lloró al ver el dolor de los deudos de Lázaro. Entonces, ¿eso qué nos ayuda, amado hermano? Nos ayuda a una verdad muy, muy especial. Algunas veces, en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestros líos y problemas que tenemos, asumimos que estamos como abandonados, que nadie nos entiende. Pareciera, ¿no? ¿Cuántos hemos pasado por eso? Por ese tránsito de sentir la soledad como Job, que estamos leyendo en el tiempo con Dios. La soledad, como que nadie me entiende, nadie me comprende. Pero miremos a Jesús. Jesús se conmovió al ver el dolor. Por eso la Biblia dice que en toda angustia nuestra, Él es angustiado. Usted se preguntará, entonces, ¿por qué no hace algo? Por muchas razones que son largas de explicar. Pero si Él actúa para bien en lo que nosotros queremos, sanarnos, proveernos dinero, arreglar nuestro lío, gloria a Dios. Pero si no lo hiciera, aún no haciendo lo que uno le gustaría que haga, hay un propósito en las circunstancias por las cuales estamos viviendo. Y aún en medio de la situación más difícil que tú puedas encontrarte, amado hermano, la mano de Dios nunca jamás te va a soltar. Por eso dice la Biblia, pasaremos por el agua, no nos anegarán. Pasaremos por el fuego, no nos quemará. No dice que va a apagar el fuego o va a ser un puente para pasar las aguas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infundirán, me darán aliento. Por eso, amado hermano, si estás pasando momentos difíciles, recuerda, Dios te sostiene día a día. Día a día. Cuando pareciera que ya no puedes más, un día más pasa y amaneces y despiertas. ¿Y quién fue que te permitió un día más pasarlo aún en las dificultades y levantarte otro día? Dios. Y aunque algunas veces deseamos que todo termine por tanto dolor, sufrimiento o gasto, Dios ahí está actuando. Amén. Por eso Jesús como hombre nos enseña el Nuevo Testamento todo ello. Avancemos. Debido a que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es totalmente Dios y totalmente hombre, es la única y suficiente fuente de todo consuelo y fortaleza para el Hijo de Dios. Todos, o al menos muchos conocemos Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Y lleven mi yugo sobre ustedes, porque ligera es mi carga y fácil de llevar. No está diciendo el Señor que cuando vamos a Él todo se arregla. No, Dios nos pone el yugo para avanzar. ¿Qué significa esto? Muy simple, amado hermano. Cuando uno camina su vida sin conciencia de que Cristo nos quiere ayudar, cargamos solos lo que llevamos. Cuando acudimos a Dios en medio de nuestra angustia y desesperación,
Vengan a mí los cansados y trabajados, cansados de los problemas, no agotados por las circunstancias. Ven, hallarán descanso. Ya, yo quiero descanso. Ponte mi yugo. ¿Qué significa esto? Los hermanos que han sido agricultores o han visto en la sierra las yuntas. El pastor Pablo Atalaya, cada vez que había este tipo de situaciones, yo le preguntaba, Pablo, a ver, explícanos. ¿Cómo se educa a un buey recién que comienza a trabajar? Le ponen al lado de un buey viejo. Y el que hace el trabajo es el buey viejo, hasta que el buey tierno aprende. Entonces, ¿quién lleva la carga? El buey viejo. ¿Quién lleva nuestra carga? Jesús el Señor. Solamente tú vas a la par de Él. Ni te adelantas ni te atrasas, ni te puedes apartar si es que buscamos en el Señor la fortaleza, el consuelo en nuestra vida. Dígame, amado hermano, si no es el Señor Jesús lo mejor que tenemos. Por eso, y al final de la historia, amado hermano, porque la historia termina ya estamos cerca. Jesús viene por su iglesia. Las señales están, señales en el cielo, señales en la tierra, señales debajo de la tierra, señales en el mundo espiritual, señales en el mundo natural, señales en la iglesia. Indican que Jesús viene pronto por su iglesia. Y espero que usted esté conmigo en la boda del Cordero. Amén, hermanos. Al final de la historia, el Señor Jesús como Rey estará en el centro de todos los redimidos. Eso será precioso. Será precioso. Mientras presidía la pastora Angélica mencionó esto, que un día estaremos con Jesús al centro, dándole toda la gloria, toda la honra. Como dice Apocalipsis, digno es el Cordero, digno es el Cordero. Ahí usted y nosotros veremos que al final de la historia, en toda la eternidad que tengamos que vivir, Cristo es el centro, el todo. Entonces, en función de esto, hermanos, preguntémonos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Si Jesús es el centro de todo, ¿cuál es mi responsabilidad? Algunos asumen, y de manera equivocada por cierto, dado que Cristo hizo todo, entonces yo no tengo que hacer nada. No es así, amado hermano. No es así. Esto es más o menos, nuevamente las comparaciones no son lo mejor que uno tiene para explicar lo que uno quisiera, pero ayudan. Es como que usted le operen una operación de alto riesgo. Y el doctor le dice, mire señor, mire señora, usted no tiene que hacer nada, no se acerque a la cocina. A una dama que le digan que no se acerque a la cocina, casi es como que le están ahorcando, ¿no? Algo así. Y le dicen, bien, usted tiene que seguir este régimen, este tipo de alimentación. Es decir, ya lo operaron, ya le curaron el mal, ahora ¿qué le corresponde al paciente? Hacer algo. No puede decir, ya me operaron, ya me sacaron esto, ya me hicieron todo, ya estoy sana, ya puedo bailar, ya puedo danzar, puedo acercarme al fogón y no hay problema. No es así. Así como Dios nos salvó y nos restauró, cambió nuestra vida, hay una responsabilidad personal que no podemos ni debemos eludir. No significa, amado hermano, que uno, porque si no hace lo que debe hacer, pierde algo. Lo que uno pierde, amado hermano, cuando no acepta las responsabilidades, no tenemos calidad de vida espiritual. Somos hijos de Dios, pero vivimos en un nivel debajo del que Dios quisiera. Esto es así, amado hermano. Es como que usted le compre a su hijo ropa de marca, el último grito de la moda, y su hijo se ponga los trapos viejos de hace años. Y usted dice, hijo, ponte lo que te he comprado. No, mamá, ya me voy a poner cualquier día. Y no se pone. ¿Me explico? Así es cuando nosotros, siendo salvos, no cumplimos con las responsabilidades que nos competen. Vivimos en un nivel de vida que Dios no desea para sus hijos.
Y tiene que ver, amado hermano, con lo personal, con la salud física, con la salud emocional, con la salud relacional, con el trabajo, con todo, amado hermano, con todo. No asumamos de que la salvación solo tiene que ver con nuestro espíritu y no importa lo que hagamos con nuestra vida. No es así, amado hermano, no es así. Entonces veamos algunas responsabilidades y la más importante, reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Es lo más importante. ¿Qué significa esto? Romanos 9, 10 y 11 nos habla que la salvación viene como resultado de la confesión de fe en Jesús. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras con tu corazón que Él vive, serás salvo. Qué interesante, amado hermano, que Dios no haya hecho nada difícil obtener la salvación gratuita. Confesar que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Él vive nos abre las puertas de la salvación. Entonces, todos los que hemos hecho algún día en nuestra vida el de reconocer a Jesús como Señor, en las formas que lo hayamos hecho, hoy día podemos decir que estamos bajo el señorío de Jesús. Vivimos bajo el control, bajo el gobierno de Jesús, el Señor. Entonces, usted ya no es dueño de su vida. Ya no es dueño de su vida. Pero yo hago lo que quiero, sí. ¿Sabe usted qué pasa? Cuando usted tiene un hijo y le toca estudiar, y el muchacho en vez de estudiar se pone a hacer cualquier otra cosa menos estudiar, usted como papá o como mamá, ¿qué cosa hace? Aplaude, ¿no? ¿Eso hace? No, aplaude con él. Es decir, usted lo disciplina, le llama la atención, se molesta, etc. Porque teniendo la oportunidad de estudiar, que es la responsabilidad de todo papá y toda mamá, el muchacho no sabe valorar lo que los padres están haciendo. Y entre paréntesis, esa es parte de la cultura de este tiempo. Es parte de la cultura. Algunos que somos mayores, recordamos a los muchachos que estudiaban solo para pasar de año. Usted no era así, pues usted era un inteligente, un hombre de primera. Pero ¿recuerdan muchachos que solo estudiaban para pasar? Búsquelos. Ahora, esa cultura se ha empeorado con los tiempos. Por eso en las pruebas PISA a nivel mundial para ver la calidad del estudiantado, estamos casi últimos. Ay, qué terrible. Avancemos, por favor, y veamos lo segundo, la segunda responsabilidad. Vivir bajo el señorío de Jesús, imitándole en todo tiempo y circunstancia. Efesios 5:1 dice, seamos imitadores de Dios como hijos amados. Dado que Dios nos amó y somos hijos que nacidos del amor de Dios, tenemos que imitar a Jesús. Ahora, ¿qué significa imitar? Imitar tiene que ver con reflejar la conducta y la actitud de Jesús en nuestro diario vivir. Si eres hijo todavía sujeto a tus padres, entonces mira a Jesús cómo se comportaba en Belén, en Nazaret. ¿Cómo se comportaba? Vivía sujeto a sus padres, creciendo en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces todos los muchachos, aquí hay varios muchachos todavía, tienen que vivir bajo esa pauta. Sometidos al papá y mamá y creciendo en gracia y conocimiento. En gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, hay pautas para todo. Los que somos casados, al esposo se le dice, ama a tu mujer. A la esposa se le dice, respeta a tu mujer. A los papás nos dice, no provoquemos a ira a nuestros hijos para que no se desalienten o se desanimen. O sea, hay pautas para todos. Para los trabajadores, no trabajes al ojo como se hace en el común de la gente.
trabaja para el Señor. El trabajo no es solamente el medio para proveer nuestro dinero, nuestra economía. El trabajo es un ministerio desde el punto de vista divino. Entonces, en todo lugar, los que trabajan en negocio, etcétera, Jesús es el Señor de todo. Hace unos días, no sé en qué momento estuve hablando sobre esto, de los emprendedores. Y les decía, la primera pauta de todo emprendedor debe ser entender quién es el jefe. El domingo pasado que lo estaba mencionando esto. La primera pauta, ¿quién es el jefe de tu emprendimiento? Si tú levantas el pecho y inflas dice yo, a mí se me ocurrió la idea, yo tuve la estrategia, entonces estás mal. Porque si eres hijo de Dios, bajo el señorío de Jesús, el jefe de todo, el que te dio la idea, el que te dio los planes, es Dios. Por lo tanto, Él es el jefe. Podríamos hablar tanto de ello, pero es importante que vayamos entendiendo, amados hermanos, el señorío de Jesús para cada área de nuestras vidas. Para cada área. No hay área en nuestras vidas donde el Señor no tenga un principio de vida. Para los solteros, por ejemplo, los que se quieren casar, y aún los que no se quieren casar, ¿no? Porque hay muchachos que dicen, yo nunca me voy a casar, y resultan. Siempre recuerdo una historia de un muchacho cuando estaba todavía estudiando. Él decía, yo nunca me voy a casar porque las mujeres son... Ahí tenía unas teorías medias locas. Y este muchacho se burlaba de chica y chica, ¿no? Era un muchacho bien plantado. Se burlaba de chica y chica, pero... Y era un amigo, un buen amigo. Yo siempre le llamaba la atención, le decía, oye, no hagas eso, le decía. Tienes tu mamá, tienes tus hermanas. Ay, ¿qué me importa a mí, yo? Y un día, ya después de terminar los estudios a los años, un día llega a la casa donde yo vivía, tocando la puerta desesperadamente cuando ya era tardísimo, estaba yo en cama. Y salgo y lo veo a él, Carrasco se apellida, borracho el muchacho. Como dicen, ¿no? Ya, como era amigo, lo hice entrar. Y se siente y comienza a llorar. Me dice, Meléndez, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué? Uno siempre tiene a veces, cuando vienen con algo terrible ha pasado, una desgracia, una muerte, un fallecimiento de alguien. No, me dice, ¿qué pasa? Me he enamorado. Estaba borracho porque se había enamorado. Él que nunca se iba a enamorar y se iba a casar. ¿Y con quién se casó? Con una dama que tenía hijos. A veces el juicio de Dios es interesante. Entonces, volviendo al punto, para los que son solteros, hay pautas muy simples. La primera pauta, amado hermano, y lo decimos constantemente a los muchachos, hay tiempos de amores. La Biblia habla de tiempos de amores, es decir, el tiempo para enamorarse. ¿Y cuándo es ese tiempo? Cuando ya tiene una proyección de vida, ya tiene un futuro para comenzar una relación. Es decir, está pensando que si comienza una relación, en poco tiempo te tiene que matrimoniar o casar. Porque mientras no llegue el tiempo de amor, es el tiempo de aprovechar para crecer en su vida personal, para crecer en su vida, si es un estudiante, en su vida estudiantil, o si ya comenzó a trabajar, crecer en cada área, para llegar al tiempo de matrimonio y tener una base sobre el cual comenzar. Muchos de nosotros comenzamos nuestro matrimonio en cero. Cuando nos casamos con Mari, muy jovencitos de 20 años, no había voces que nos aconsejen. Nos casamos y nos dimos cuenta que no teníamos cama donde dormir. Teníamos la cocina y las ollas y los platos, pero no teníamos cama. Interesante, ¿no? Preocupado por qué cosa voy a comer. Primera pauta para los solteros, tiempo de amor. Segunda pauta debe ser la relación entre hermanos en la fe, de la misma fe. No de la misma iglesia, de la misma fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no puede haber comunión entre las luces y las tinieblas. Si dos personas que no tienen el mismo
la misma fe, ser cristianos, nacidos de nuevo. Sencillamente no van a poder caminar de acuerdo en algunas áreas. El chico o la chica que vive disfrutando su vida en la manera en que el sistema mundano lo dice, ¿sí? Con fiestas o tomar o bailar o salir, etcétera. El cristiano no. Entonces ahí comienzan dificultades. Y eso de que se va a convertir, sí, se convierte el que es creyente. Me explico. O sea, hay pautas para todo. El cuidado, el respeto mutuo de las parejas de enamorados. Esperando el matrimonio porque la relación sexual se da solo y únicamente dentro del matrimonio. Etcétera. Y podríamos seguir alargando los principios que la palabra de Dios nos da. Y así podríamos seguir viendo, queridos hermanos, que debemos vivir bajo el señorío de Jesús en todo tiempo y en toda circunstancia. Cuando estamos, como dicen los chicos, en misión imposible. ¿Cuántos hemos pasado ese tiempo? Tiempos difíciles en la economía. Sí, son tiempos donde se prueba nuestra fidelidad a Dios y Dios prueba su fidelidad. Dígame, amado hermano, que en esos tiempos, aunque no ha habido todo lo que queríamos, había lo suficiente para vivir. Amén, hermanos. Había lo suficiente. Pero ahí estaba Dios siendo fiel. Y era nuestra parte mostrar nuestra fidelidad. Que aunque no tenemos lo que queremos, seguimos al Señor. Porque no debiéramos seguir al Señor solo porque nos va bien. No debiéramos seguir al Señor solo porque me está dando lo que yo quiero. Qué bueno es así, amado hermano, cuando Dios nos da por gracia en ese proceso divino de ir derramando bendición sobre nuestras vidas. Es lindo, pero muchas veces no ocurre eso. ¿Usted a su niño de 5 años le daría 200 soles? ¿Toma tu propina? Dígame, ¿por qué? Es usted mal padre, ¿no? Una mala madre es usted. ¿Por qué no le daría a un niño pequeño 200 soles? Porque no tiene la madurez, no es el tiempo, no sabría qué hacer con aquello que se le da. Por eso a veces Dios no nos da aquello que queremos porque somos como niños pequeños que maltrataríamos o no sabríamos usar aquello que Dios nos va dando. Ese es vivir bajo el señorío de Jesús. Que si hoy no tengo lo que yo quiero, igual adoro, sirvo y sigo al Señor. Y si el Señor me da lo que yo espero y aún más de lo que yo espero, sigo siendo fiel, siguiendo y sirviendo al Señor. Es triste, amado hermano, cuando creyentes comienzan a prosperar y Jesús deja de ser el Señor y el dinero es el Señor. Es triste. Terminemos en esta mañana viendo un punto más de nuestra responsabilidad. Vivir vida de gratitud a Jesús. Tenemos que ser agradecidos. La Biblia enseña que la ingratitud es el camino a la idolatría. Porque si no agradecemos al que nos salvó, estamos nosotros desconociendo lo que el Señor hizo por nosotros. Y la gratitud no solamente son palabras. Es fácil decir gracias. Gracias, Dios. Y luego hacer lo que nos dé la gana. Por eso la gratitud se demuestra a través de una vida de obediencia. O sea, la mejor forma de mostrar gratitud a Dios es ser obediente. A veces los hijos nos dicen, papá, mamá, ¿qué quieres que te regale? ¿Qué dicen casi todas las mamás, sobre todo? A ver, ¿qué dicen las mamás? Cuando sus hijos le dicen, mamá, ¿qué cosa quieres que te regale? ¿Ah? A ver. Pórtate bien. Pórtate bien. Es mi mejor regalo, pórtate bien. Sí, que está portando mal, algo así, ¿no?
Es el mejor regalo. Ya pues mamá, no, otra cosa, no. Entonces pensemos en Dios, amado hermano. Si Dios le preguntáramos a Dios, ¿qué cosa quieres que te regale? No va a decir, no va a decir Dios tu dinero. No va a decir. Va a decir, obedece. O en palabras nuestras, pórtate bien. La obediencia siempre se demuestra a través de actos concretos. Nadie puede decir que es agradecido con Dios si no obedece al Dios que lo salvó. Y la obediencia tiene que ver, como siempre, comenzando del núcleo básico, nuestra familia. Ahí comienza la obediencia. Muchos de nuestros descendientes, hablo a los hermanos que tienen años en la fe, muchos de nuestros descendientes no se comprometen con Dios por el tipo de fe que tenemos en casa. Tenemos una fe de templo, una fe para otros y no una fe dentro de la casa. Se vive la fe comenzando en la casa. ¿Recuerdan ustedes a ese endemoniado que Jesús liberó? Le sacó 5,000 demonios. Este hombre quiso seguir a Jesús. Déjame ir contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve a tu casa. Ve a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Todo comienza por casa. Recuerden Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso, amados hermanos, la obediencia comienza en casa, donde más nos cuesta. ¿Podemos obedecer al jefe? Sí, porque si no lo obedezco me bota. ¿Podemos tratar bien al cliente? Sí, porque si no, no viene a comprarme. ¿Puedo callar, morderme la lengua cuando alguien me está insultando? Sí, ¿no? No mordemos la lengua. Pero en casa. ¿Me explico? Yo no estoy aquí para acusarles, sino para presentarles la verdad. Y la verdad nos lleve a la conducta, al cambio que tenemos que hacer. Ahora, recuerde usted, y con esto termino, recuerde que los cambios no son eventos, son procesos. Qué lindo fuera que uno diga, voy a ser obediente y ¡pum! Ya eres obediente al 100%. No, la obediencia es como un caminar por la sierra. Estás subiendo y que llegas arriba y tienes que bajar y luego tienes que subir y luego tienes que bajar. Más o menos así es nuestra vida, en el camino de obediencia, hasta que lleguemos a nuestro destino, pero siempre avanzando en esa vida de obediencia. Fallamos una vez, nos levantamos y lo intentamos otra vez, cuantas veces fuera necesario, pero no nos rendimos en ese camino de obediencia. Jesús es el Señor. Vivamos bajo su señoría. De pie, por favor. Podemos cantarlo. Vamos a cantar esta canción al que explica esta enseñanza. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado.
Amado Dios y Padre, en esta mañana, pueblo reunido te honra y te agradece por el don inefable, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesús. Gracias, Padre, por amarnos tanto, mucho más de lo que la imaginación pueda alcanzar, que siendo pecadores, enviaste al Santo Hijo para que tomara nuestra forma y como hombre muriera en la cruz, no por Él, sino por nosotros. Y gracias a su muerte, Padre, hoy día podemos decir que somos salvos. Queremos vivir vidas que te agraden, ser obedientes como demostración de gratitud. Ayúdanos, Padre, y corrígenos en este caminar de obediencia. Oramos por aquellos, Padre Santo, que necesitan un toque de tu gracia. Puedas tú fortalecer al débil, consolar a aquella persona que está pasando momentos de dolor, que puedas sanar a aquellos que necesitan sanidad en su cuerpo. Y en esta mañana levantamos una voz de gratitud por nuestro hermano Oscar, que ya se le dio de alta, librado del COVID. Gracias, Padre. Honramos tu nombre en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Pueden sentarse.